Bueno, como ya lo anunciara en el video anterior, ahora vamos a tratar de analizar todo lo concerniente a la determinación de oficio, es decir, a aquellos casos en que es el propio organismo fiscal el que determina de oficio la obligación tributaria propiamente dicha. El Código Tributario comienza a legislar, digamos, toda esta temática a partir del artículo 44. En el artículo 44, lo que hace la ley es que en una primera presentación de este tema se refiere a cuándo va a ser aplicable o a cuándo será el fisco quien debe determinar de oficio la obligación tributaria. Este artículo 44 tiene varios incisos, pero yo comenzaría por el inciso eh, cuarto, que dice que la determinación de oficio se hará por el organismo fiscal cuando este código o leyes especiales prescindan de la declaración jurada como base de la determinación. Es decir, esta sería, la del inciso cuarto, reitero, sería la llamada determinación de oficio originaria, o también conocida con el nombre de impuestos liquidados administrativamente. Nosotros ya lo hemos adelantado, las liquidaciones administrativas por parte de la AFIP son efectuadas en todos los impuestos provinciales, excepto en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, este artículo cuarto, artículo cuarto no, sino el apartado cuarto de este artículo 44 se estaría refiriendo a este caso, es decir, a las declaraciones juradas, a las determinaciones de oficio originaria eh, o, o a aquellos impuestos que se liquidan administrativamente por el organismo fiscal. En cambio, los otros incisos de este artículo 44 ya están referidos, diríamos, exclusivamente al impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque está previendo la aplicación de lo que llamábamos y distinguíamos anteriormente como determinación de oficio subsidiaria, o determinación de oficio, como dije, a secas. Así, cuando nos referimos o hablamos de determinación de oficio, generalmente nos estamos refiriendo a esta determinación de oficio subsidiaria. ¿Por qué digo subsidiaria? Porque la facultad del organismo fiscal de llevarla a cabo nace cuando se verifica un incumplimiento por parte del contribuyente en lo concerniente a la obligación de dar, es decir, cuando deja de cumplir fielmente su obligación frente al fisco, entonces el fisco tiene la facultad de llevar adelante y hacer lo que, digamos así, lo que el contribuyente no hizo. Entonces, ahora nos plantea este artículo 44, ¿en qué caso puede la Administración General de Renta llevar a cabo la determinación de oficio? Y dice, bueno, cuando el contribuyente no hubiere presentado declaración jurada o cuando la presentada fuere impugnable a criterio de la administración. Esto lo dicen los incisos 1 y 2. Y en el inciso 3 dice, cuando la información, estoy leyendo, cuando la información de la declaración jurada resultara incorrecta o incompleta por dolo o error. Este apartado 3 para mí es sobreabundante porque ya está contenido en el inciso anterior, cuando la ley dice, cuando la declaración jurada ofreciera dudas relativas a su sinceridad o exactitud o fuera impugnable a juicio de la Administración General de Renta. Por eso digo que este apartado 3 no solo es sobreabundante, sino tiene un error de redacción. Reparen ustedes que dice, cuando la información de la declaración jurada resultara incorrecta o incompleta por dolo o error. Acá mejor sería que diga, cuando hubiera error incompleta, por contener errores a título de dolo, de culpa o dolo, pero no dolo o error. Me parece que ahí, en lugar de error, tendría que haber puesto culpa o dolo. Pero bueno, se entiende, es decir, en definitiva que como decía al comienzo, este apartado 3 es sobreabundante, así que el error que tiene en definitiva no tiene incidencia en materia fiscal. Y algo importante también es que permite llevar adelante el procedimiento de determinación de oficio cuando el contribuyente no hubiere pagado los anticipos o cuando los anticipos abonados resultaren impugnables.
Recuerden ustedes que en el impuesto sobre los ingresos brutos, si bien el impuesto es de carácter anual, los anticipos se liquidan sobre base cierta y en consecuencia, al ser anticipos mensuales de enero a diciembre, eh, se prescinde de una declaración jurada anual determinativa. Acá no existe, ni siquiera hoy en la actualidad existen tampoco la declaración jurada informativa a la que ya me he referido anteriormente. Bueno, en el artículo siguiente, en el artículo 45, la ley también distingue en cuanto a las determinaciones de oficio a llevar adelante por el organismo, que pueden ser parciales o totales, y define que son totales cuando para la determinación del impuesto el fisco considera o toma en consideración todos los elementos necesarios para determinar con exactitud la declaración jurada, es decir, considera todos los elementos y no en forma parcial solo algunos de ellos. Y esta diferenciación es muy importante porque, como vamos a ver también en el artículo 49, la declaración jurada, cuando es parcial, dice que el organismo debe enumerar y dejar en claro cuáles han sido los elementos de juicio tenido en cuenta para llevar adelante esa determinación. ¿Por qué? Porque esto lo habilita a que en el futuro pueda llevar adelante una nueva determinación de oficio en contra del contribuyente basándose en nuevos elementos de juicio o pruebas no tenidas en cuenta en la primera determinación de oficio. Es decir, esta es una de las excepciones, el principio de estabilidad del acto administrativo que se consagra en el artículo 49 del Código Tributario. Otro aspecto, ya nos viene por el artículo siguiente, el artículo 46, que como ustedes ya saben a esta altura, las determinaciones de oficio pueden efectuarse sobre base cierta o sobre base presunta. Sobre base cierta dice, bueno, cuando se toman todos los elementos, todos los datos, toda la información necesaria para determinar correctamente y con exactitud el impuesto que surge de la ley. En cambio, es sobre base presunto cuando aquella, digamos, opera de manera subsidiaria, es decir, cuando no se puede determinar sobre base cierta un impuesto, el fisco queda habilitado para hacerlo sobre base presunta. ¿Qué significa hacerlo sobre base presunta? Ello se da cuando, partiendo de ciertos hechos que deben estar perfectamente corroborados, probados, este, por su vinculación con lo que la ley define como hecho imponible, permite inducir la existencia y magnitud de este. Es decir, hay una relación entre los indicios y el hecho imponible. Entonces, mediante esta relación, el fisco puede estimar cuál sería el hecho imponible y cuantificarlo y por ende determinar por esta vía el impuesto que le corresponde obrar al contribuyente. Ahora bien, cuando yo dije que se parte de ciertos indicios probados, verificados, la propia ley en este artículo enumera una serie de indicios, pero con carácter enunciativo, es decir, no son solamente estos, puede el fisco también, de acuerdo con la regla de la sana crítica, podría llegar a utilizar algunos otros indicios no enumerados en el Código Tributario. A título de ejemplo, este enumera, por ejemplo, las fluctuaciones patrimoniales, las ventas, las compras, los depósitos bancarios, etcétera. Es decir, todos estos elementos, una vez probados, corroborados por el fisco, a través de un proceso, digamos, lógico, podría llegar a estimar de oficio, sobre base presunta y partiendo de este indicio, la materia imponible y por ende el impuesto adeudado por el contribuyente. Ahora la ley no solamente nos dice, nos enumera o nos da la posibilidad o les da la posibilidad al organismo fiscal de partir, de determinar de oficio un impuesto, sino también sobre base presunta, indicando que lo puede hacer a partir de ciertos indicios, también da en el artículo siguiente una serie de métodos presuntivos. Es decir, la ley en este artículo 47 nos enumera una serie de métodos o procedimientos que el fisco puede llevar adelante para determinar de oficio sobre base presunta el impuesto sobre los ingresos brutos. A título de ejemplo, vamos a desarrollar un caso práctico que es el que nos da este primer inciso de este artículo que estamos analizando, del artículo, me refiero al artículo 47, y es la llamada diferencia de inventario. Fíjense qué significa esto. Primero,
La diferencia de inventario puede ser porque la cantidad de las unidades de mercadería declarada por el contribuyente no son correctas, no se ajustan a la verdad real, o también cuando, si bien él ha declarado una cantidad de existencia de mercadería en forma correcta, la evaluación practicada sobre ella es incorrecta. Es decir, cuando hablamos de diferencia de inventario, puede ser diferencia por valuación o diferencia por existencia física de inventario. Hecha esta distinción, digamos que el Código Tributario a lo que se refiere en este primer método presuntivo es a la diferencia física de inventario. Vamos a ver un caso práctico que puede operar, cómo operan, digamos, los inspectores cuando llevan adelante este procedimiento. Fíjense, primero, los inspectores que toman todos los antecedentes entre ellos, y es fundamental para este caso, la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Supongamos que el contribuyente cierre ejercicio el 31 de diciembre. Entonces, a esta altura, que estamos en mayo del 2020, él ya tiene cerrado su ejercicio el 31 de diciembre del 2019. Supongamos que el contribuyente ha presentado ya la declaración jurada. Entonces, una tarea previa de los inspectores es analizar y tomar datos de estas declaraciones juradas presentadas en el impuesto a las ganancias. ¿Y cuáles serían esos datos? Y sería fundamentalmente cuáles son las ventas que él ha declarado durante el año, cómo es la conformación de esas ventas, cuál es la declaración jurada, cuál es la existencia final tanto física como monetaria, declarada como existencia al cierre del ejercicio, es decir, cuáles son las existencias al cierre del ejercicio, medida tanto en unidades físicas como en el aspecto monetario. Y luego, con estos avances, va más allá y después dice, a ver, cuáles son las... Supongamos que hoy se apersonan en el negocio del contribuyente. Entonces estamos en el mes de mayo. Entonces lo que van a ver es qué evolución tuvo el negocio en cuanto a las ventas y a las compras en lo que va de este año. Entonces tomará la documentación, los registros contables, el libro IVA-venta, IVA-compra, y en función a ello va a determinar cuál es el movimiento en este periodo que va del año 2020 hasta la fecha en que ellos este, eh, se hacen presentes en el negocio. Y además, como principal tarea o como primera tarea que ellos deben desarrollar al apersonarse al negocio objeto de la fiscalización, es llevar adelante un inventario, es decir, van a practicar un inventario. Supongamos que se trate, por decirle un caso, de una concesionaria. Entonces lo primero que hacen es ver qué cantidad de vehículos existen en la concesionaria en ese momento, es decir, en ese día que practican ese inventario. Entonces, en función a esas unidades en existencia, ellos, ¿qué hacen? Hacen un trabajo retrospectivo. Es decir, si hoy tienen 100 unidades, la concesionaria, hoy cuando se realiza el inventario, ¿qué van a hacer? Le van a, para poder saber cuál era la existencia al final del ejercicio anterior, a la que encuentran hoy, a las unidades que encuentran hoy, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que restarle las compradas durante este periodo y sumarle las vendidas. Entonces, haciendo esta operación matemática, ellos determinan cuál sería la existencia física que debería haber declarado el contribuyente como existencia final al cierre del ejercicio anterior. Y allí es cuando surgen las diferencias. Entonces, si hay diferencia, por ejemplo, si él había declarado 100 unidades y resulta que por este trabajo que hacen los inspectores detectan que era 120, bueno, allí se hace presente la diferencia física de inventario a la que estamos aludiendo o analizando en este apartado de la ley, en este artículo 49, inciso A. Supongamos el siguiente caso. Supongamos que el contribuyente declaró en el año 2019 una existencia eh, de 100 unidades y la evaluó a 10.000 pesos cada uno. Es decir, que en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, él declaró una existencia final de mercadería por un valor de 1.000.000 de pesos. Bueno, entonces reitero, para que tomen nota y me puedan seguir en el análisis. Existencia final declarada por el contribuyente, 100 unidades a una evaluación de 10.000 pesos cada una, por lo tanto la existencia final,
con su correspondiente evaluación, asciende a la suma de 1.000.000 de pesos. ¿Qué hace después? Toma los datos. ¿Qué datos dijimos que eran necesarios? Eran las ventas del año anterior, es decir, las ventas declaradas por el contribuyente en el año 2019. Vamos a suponer rápidamente que las ventas declaradas en el año 2019, conforme a los libros, a los documentación declarada por el contribuyente, son las siguientes. En enero, 2.650.000, es decir, que durante el año él ha vendido 7 millones de pesos. ¿Cómo se conformaron estos 7 millones? Bueno, en el mes de enero vendió 2.650.000, que representa un 38% de los 7 millones. En el mes de mayo vendió 1.400.000, lo que representa un 20% de los 7 millones. En el mes de octubre vendió 450.000, lo que representa un 7% de los 7 millones que vendió durante todo el año. Y por último, en el mes de diciembre vendió 2.500.000, lo que representa un 35% de los 7 millones. Bueno, si sumamos todos estos valores, llegamos a los 7 millones o al 100%, que sería el total vendido durante el año 2019. Además, en la declaración jurada dice, registra, en lo que le dije la existencia final, la evolución de las ventas durante el año anterior, y cuando cotejan toda la documentación de este año, es decir, de enero a mayo, tienen como información u obtienen como información que durante este periodo el contribuyente ha vendido 30 unidades y ha comprado durante el periodo 50 unidades. Y producto de relevamiento que hacen hoy día en el negocio, bueno, obtienen un inventario físico de 150 unidades. O sea, hoy, al hacer el inventario, los inspectores determinan una existencia física de unidades en 150. Y a partir de esta información comienzan a trabajar. ¿Para qué trabajan? ¿Qué es la tarea que los lleva? Primero, determinar si el contribuyente ha declarado o no correctamente la existencia física de mercadería al cierre del ejercicio anterior. Recuerden, por el ejercicio que él declaró 100 unidades. Veamos si es cierto. Es decir, si hoy detectan que hay 150 unidades, hoy en el negocio hay 150 unidades. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que restarle las unidades compradas durante el periodo, es decir, restarle 50 unidades, que son las que se compraron de enero a mayo. Y a su vez sumarle las que se fueron, es decir, sumarle las que se vendieron. Dijimos 30 unidades. Entonces, a los 150 le resto 50 y le sumo 30. ¿Qué me estaría dando esto? La existencia física de inventario al cierre del ejercicio anterior. Y esto me arroja un número de 130 unidades. Reparen ustedes que el contribuyente había declarado 100 unidades. Entonces, tendría que haber declarado 130 unidades. Con lo cual, entonces, llegan a la conclusión de que el contribuyente omitió declarar inventario en el cierre al 31 de diciembre del año 2019 de 30 unidades. Esta es la diferencia física de inventario a la cual ahora hay que evaluarla. ¿Y cómo la va a evaluar? Tomando la misma evaluación que hizo el contribuyente en su declaración jurada, es decir, decíamos que él había declarado 100 unidades a un valor unitario de 10.000 pesos cada uno. Entonces, la diferencia en pesos, digamos, diferencia de inventario que puede impugnar los inspectores, va a ser por la suma de 30 por 10.000, es decir, 300.000 pesos. 300.000 pesos. Ahora bien, ¿qué serían los 300.000 pesos? Al ser un inventario no declarado al cierre del ejercicio anterior, esto sería una ganancia no declarada, una ganancia no declarada. Entonces, a partir de esta ganancia no declarada, la ley luego lleva adelante un procedimiento para determinar cuál fue la venta omitida en la declaración jurada por el contribuyente generada a partir de esta omisión en la que incurrió al declarar la existencia final.
¿Cómo es el procedimiento? Bueno, hay una existencia final omitida que son 30.000 pesos. Ese inventario, ¿cómo determina las ventas omitidas a partir de esta ganancia neta omitida? La determina teniendo en cuenta la rotación del inventario durante el año 2019. Es decir, cuando hablo de la rotación, significa determinar cuántas veces en el año vendió lo que declaró como existencia final. O sea, si él declaró una venta total en el año de 7 millones y un inventario final de 1 millón, recuerden, a 100 unidades a 10.000 pesos, es decir, 1 millón. Entonces quiere decir que ese inventario final de 1 millón de pesos fue vendido en el año 7 veces. 7 millones dividido en 1 millón me da 7. Por eso ahí determino el coeficiente. ¿Qué estoy determinando ahí? ¿Cuántas veces vendí ese inventario final que declaré? Entonces, si los 300.000 pesos es la omisión del inventario en la que incurrió el contribuyente, significa que esa omisión de 300.000 equivale a una venta omitida de 7 veces. Es decir, por eso es que terminamos multiplicando 7 por 300.000 y nos da una diferencia de ventas de 2.100.000 pesos. Quiero dejar en claro conceptualmente, porque leer la ley un poco nos confunde, no es tan clara, pero no es que sea, no es que sea incorrecta, digamos, está bien, está bien especificada. Me dice que yo tengo que determinar esa ganancia, esa diferencia de inventario, y esa diferencia de inventario, para determinar a cuántas ventas equivale, tengo en cuenta la rotación del inventario declarado en el año anterior por el contribuyente. Esa rotación, cuántas veces vendí el inventario declarado por el contribuyente, lo vendí 7 veces. Entonces, acá esta diferencia física de inventario la multiplico por 7 y me daría las ventas omitidas. Ya determinadas las ventas omitidas, ¿qué tengo que hacer? Son las ventas omitidas en todo el año 2019. Entonces, como estamos hablando de ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos, cuya liquidación de anticipo y práctica, y de hecho el impuesto se declara en forma mensual, yo tendría que ahora imputarla a esa venta anual al ejercicio, es decir, a cada uno de los meses del año 2019. Y es acá donde hay una oscuridad en la ley no dice nada. Pero ¿qué me indica la lógica? Que yo debería a estos 2.100.000 imputarlo a los meses en que él declaró la venta y en función a la proporción, en la proporción de venta de cada mes con relación al total. Es decir, en otras palabras, tendría que imputarle al año 2019, dijimos, en enero había vendido el 38% de todo el año, entonces el 38% aplicado a los 2.100.000 sería una venta omitida en el mes de enero de 798.000 pesos. De la misma forma, vamos aplicando los distintos porcentajes sobre los 2.100.000 y me daría que para el mes de mayo las ventas omitidas fueron 420.000, para el mes de octubre 147.000 y para el mes de diciembre, para el mes de diciembre 735.000. Sumo todo y me da los 2.100.000 pesos. Por supuesto que luego aplicaré la alícuota del impuesto en cada uno sobre cada uno aplicaré la alícuota del impuesto en forma mensual sobre las ventas omitidas en cada mes. Y así vamos a tener el impuesto a los ingresos brutos ajustado en cada uno de los meses, y a lo cual, por supuesto, podrá venir luego con esto determino, digamos, el ajuste en el impuesto sobre los ingresos brutos, al cual debo agregarle luego los intereses y, en su caso, la multa. Así que con esto concluyo la explicación, digamos, de cómo es, para dar un caso, cómo se lleva adelante un procedimiento por el sistema que la ley le llama diferencia física de inventario. O sea, reitero, ellos vienen en este mes de mayo, me relevan las unidades que tengo en existencia, en stock, en el negocio, y luego a partir de esa verificación, en un trabajo
retroactivo, digamos, retrospectivo, me determinan cuánto es la existencia que yo debería haber declarado en el mes anterior. Por supuesto, y les aclaro, muchas veces puede ocurrir que, que en lugar, acá ¿cómo hicimos? Acá dijimos, el contribuyente declaró existencia final por el valor por 100, pero a través del relevamiento hemos detectado que debería haber tenido 130. Ahora, ¿qué pasa si fuese al revés? Es decir, me declaró 100, pero yo a través del trabajo retrospectivo veo que tendría que haber sido 98. O sea que el contribuyente declaró de más la existencia final. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos devolverle? No, significa que lo que ocurre, la diferencia, es debido a que no ha declarado correctamente las ventas o las compras de este año, pero no podría usar este método para determinar esas diferencias. Lo tendría que hacer por otra vía, pero el procedimiento de diferencia física de inventario hay que llevarlo a cabo únicamente en el caso que la diferencia sea favorable al fisco, digamos, o sea, cuando el contribuyente ha declarado en defecto la existencia física de mercadería. Bueno, esto sería, como les decía recién, lo que prevé la ley como entre los otros métodos presuntivos. Después tenemos el artículo 48, que ya se refiere específicamente al procedimiento administrativo que tiene que llevar adelante para determinar, o sea, hasta acá, con la diferencia física de inventario que hicimos, fue el trabajo que elaboraron y llevaron adelante los inspectores. Pero hecho esto, ahora empieza el procedimiento legal de determinación de oficio. ¿Con qué comienza el procedimiento administrativo de determinación de oficio? Comienza con una resolución emanada de la autoridad competente en la cual le corre vista a los contribuyentes de los cargos formulados. ¿Para qué? Para que éste se defienda, haga su descargo y acompañe u ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Bueno, siguiendo con el tema de la determinación de oficio, quiero aclarar lo siguiente. Una vez que se determina de oficio el impuesto por parte de la AGR y se notifica al contribuyente, este tiene un plazo de 15 días para recurrir, para interponer recurso administrativo contra esa resolución o acto administrativo que determina de oficio el impuesto. Ahora, si no lo hace, el impuesto, la determinación queda firme y en consecuencia ya le resta al contribuyente solamente pagar o pagar. Caso contrario, el fisco le va a exigir judicialmente el cobro de esa deuda y por supuesto que luego del pago realizado por el contribuyente, que no apeló y dejó firme este acto administrativo, bueno, después puede discutirlo por la vía de la repetición, pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero señalar ahora es lo siguiente: ¿cuál es el procedimiento administrativo de la determinación de oficio? El procedimiento administrativo de la determinación de oficio, como bien lo señala toda la doctrina, comienza con la vista. Con la vista. ¿Qué es la vista? Es la formulación de cargo que hace la autoridad competente producto de todas las inspecciones, fiscalización y análisis que se hubiera hecho previamente a través de todos digamos, de toda la información que recepciona informáticamente el fisco, cruce de información, requerimiento a los bancos, y por supuesto la fiscalización llevada adelante contra el contribuyente. Es decir, producto de todo este accionar previo del fisco, cuando surgen entonces suficientes razones para presumir prima facie que la declaración jurada es impugnable o que el contribuyente no ha presentado la declaración jurada, con todos estos elementos comienza el procedimiento de determinación de oficio. ¿Cómo comienzo? Bueno, ya lo dije, con esta vista. Esta vista es una resolución administrativa que emite la autoridad competente con la que se inicia el procedimiento. Y en esta vista, ¿qué hace? Se hace un detallado fundamento de todos los cargos que se le estarían imputando, del que sería, o a lo que estaría pasible, de lo que sería pasible el contribuyente,
y entonces se le otorgan en dicho instrumento un plazo de 15 días para que lleve adelante su descargo y ofrezca las pruebas que considere hacen su derecho. Bueno, estos 15 días, en la ley 11.683 también se otorga el mismo plazo hasta a partir del artículo 70 y adelante de la ley 11.683, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la ley 11.683 dice que a pedido del contribuyente este plazo puede prorrogarse hasta un término por un nuevo término hasta de 15 días. Acá no dice nada, no da la posibilidad al Código Tributario de que el contribuyente solicite una prórroga para efectuar su defensa. Sin embargo, el artículo 94, es decir, de aplicación supletoria, como hemos dicho en la materia tributaria, prevé que el contribuyente en este caso puede pedir una prórroga, que haya un tope de plazo inclusive. Es decir, que en el caso concreto, si un contribuyente necesita más plazo para ejercer su legítimo derecho de defensa, puede solicitarlo fundadamente, ¿no es cierto?, al fisco, la ampliación del plazo, basándose en la prórroga prevista en el artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, dije que la vista, una vez notificada, es decir, el contribuyente con esta vista, y acá siempre insisto, ojo, esta es la vista con la cual se inicia el procedimiento de determinación de oficio. En este plazo, por supuesto, que el contribuyente está facultado también para tomar vista del expediente, sacar copia y todo lo que fuere necesario para ejercer su legítimo derecho de defensa. Esto es sin perjuicio del derecho que tiene todo ciudadano, que es parte en un expediente administrativo, de acceder al conocimiento de esas actuaciones mediante el pedido de vista. Esto lo puede hacer en cualquier momento, pero no es la vista, digamos, a la que acá nos estamos refiriendo. Acá nos estamos refiriendo a la vista, pero como un cargo que se le está efectuando al contribuyente. Bueno, dijimos entonces que tenemos estos 15 días que podrían ser prorrogables en base a lo que establece el artículo 94 del Código de Procedimiento. Ahora bien, también hablamos de las pruebas. ¿Qué prueba puede ofrecer el contribuyente? Bueno, en esto también hay una total amplitud. Puede ofrecer cualquiera de las pruebas conocidas en el derecho, con la única limitación que establece el Código Tributario, que es que no puede ofrecer una prueba testimonial, lo cual no me parece del todo razonable, digamos. Esto primero porque en la ley 1183 no establece esta limitación, pero sí, por ejemplo, en la ley 1183, en el reglamento, se limita, no se prohíbe, digamos, el alegato como prueba. En realidad el alegato vendría a ser una etapa procesal, pero está prohibida, digamos, está prohibida para el contribuyente en el ordenamiento nacional. Sin embargo, acá no está limitado, no tiene esa limitación. Además, en cuanto a las pruebas, bueno, por supuesto, cuando se tratan de pruebas documentales, el contribuyente debe aportarle en el momento de efectuar su descargo. Después, o sea que tenemos 15 días prorrogable, de acuerdo con la norma de aplicación supletoria. En ese plazo debemos ofrecer también pruebas. ¿Qué prueba podemos ofrecer? Y bueno, ya hemos dicho, cualquier tipo de prueba, con la única excepción de la prueba testimonial. Bueno, por supuesto que ofrecida la prueba, la ley me dice, la autoridad competente tiene que digamos, aceptarla o rechazarla. Es decir, que acá tiene que haber una intervención de la autoridad administrativa disponiendo la aceptación y ordenando la producción de la prueba o rechazándola. Y en este caso el Código Tributario dice que el contribuyente debe producir la prueba dentro del plazo de 15 días de habérsele aceptado su producción. Sin embargo, fíjense que el artículo de la ley 1180, digamos, reglamento de la ley 1183 establece un plazo de 30 días, prorrogable por otro plazo más, por única vez, por igual término. En cambio, en el ordenamiento provincial, el plazo para producir la prueba es de 15 días, pero dice que puede ser prorrogable a solicitud del contribuyente, pero no dice por qué plazo, y tenemos otra imprecisión de la ley. Por supuesto que así como acepta la prueba ofrecida, puede rechazarla también. ¿En qué caso la va a rechazar? Lo tendrá que hacer por acto fundado.
para no caer en la arbitrariedad, y fundado en, que, en considerar que la prueba ofrecida es meramente dilatoria, es superflua o inconducente. Entonces, en todos esos casos, basado en esas razones, la autoridad competente puede perfectamente rechazar el ofrecimiento de la prueba. Bueno, ahora bien, entonces, está la vista, está el descargo, las pruebas, también la autoridad competente, más allá de la actuación del administrado, te puede llevar adelante medidas para mejor proveer, como modo de encontrar otras pruebas y otros elementos de juicio en busca de la verdad real a la que tiene que dirigirse todo el procedimiento administrativo. Fíjense que también, bueno, esto en cuanto a las medidas para mejor proveer. Y viene después el tema de la resolución, es decir, se inició el procedimiento de determinación de oficio con la vista, prosiguió con el descargo, con el ofrecimiento de prueba, con la producción de prueba, con las medidas para mejor proveer, y efectuado todo esto ya el expediente está en condiciones de ser resuelto por la autoridad competente. Es decir, que finalizando el procedimiento determinativo de oficio, la autoridad competente dicta la resolución administrativa o el acto administrativo, llevando adelante la determinación de oficio. Por supuesto que, al igual que en el ordenamiento nacional, es en esa instancia también, en esa misma resolución, donde la autoridad competente debe aplicar la multa que pudiera corresponder, aunque que pudiera corresponder. Ahora bien, esta resolución que determina de oficio el impuesto sobre los ingresos brutos es un acto administrativo, y como acto administrativo debe cumplir con todos los requisitos esenciales al que se refiere el artículo 27 del Código de Procedimiento Administrativo. Fíjense que decía que debe contener la multa. En el ordenamiento nacional también se dice que esta resolución debe contener los intereses resarcitorios que se hubieran devengado desde el vencimiento de la obligación y sobre la base del ajuste practicado. Acá en nuestro Código Tributario nada se dice al respecto. Otra cuestión también se da en lo siguiente. En la ley penal tributaria, como ustedes saben, si al hacer la determinación de oficio hubiera presunción de que el contribuyente ha incurrido en alguna evasión, debe dictar la resolución y posteriormente demandarlo penalmente. Pero lo que queda vedado para el fisco es aplicar las multas. Las multas, en este caso, es una excepción. Es decir, el principio general es que en toda resolución que determina de oficio un impuesto, el juez administrativo debe aplicar la multa, salvo cuando formulare denuncia penal. En este caso, recién puede aplicar la multa cuando quede firme en sede penal la sentencia. Mientras tanto no puede hacerlo. Bueno, todo esto no nos dice nada el Código Tributario, y recuerden que hasta la fecha, por lo menos que yo tenga conocimiento, todavía no se ha adherido a las cláusulas procedimentales de la Ley Penal Tributaria en nuestra provincia. Es decir, la invitación que se formulara en la Ley 27, en el artículo 24 del régimen penal tributario. Entonces, las normas procedimentales que allí se establecen en, en el título quinto, hoy no estarían vigentes en el ámbito provincial para el caso de que se detecte una evasión en impuestos sobre los ingresos brutos, lo cual configura una grave anormalidad, digamos, en todo este tema. Bueno, hablamos de la resolución con la cual culmina el procedimiento. Ahora bien, ¿hay plazo? Y sí, al igual que en el ordenamiento nacional, también acá se establece un plazo de 90 días, que es un plazo ordenatorio. ¿Por qué? Porque producido el vencimiento, no es que no se produce la caducidad del derecho del fisco a determinar de oficio. Puede hacerlo después de vencido los 90 días y no hay ningún problema. Pero si vence el plazo de 90 días, surge la posibilidad del contribuyente este, para requerir un pronto despacho. Un pronto despacho, y si planteado el mismo, transcurren 30 días sin que el fisco se pronuncie, ocurre lo que comúnmente, que la ley, digamos, ya denomina la caducidad del procedimiento administrativo.
Fíjense que en el ordenamiento nacional, ante este mismo hecho, la ley 1683 dice que el fisco puede llevar adelante un nuevo procedimiento de determinación de oficio por única vez y pueden servir de prueba todos los que se hubieran colectado durante el primer procedimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Si en el segundo procedimiento vuelve a incurrirse en esta mora, es decir, de los 90 días sin resolver, más los 30 días del pronto despacho sin resolver, allí ya no estaríamos en la caducidad del procedimiento, sino en la caducidad del derecho. Es decir, ya nunca más el fisco podría llevar adelante una determinación de oficio sobre el periodo y impuesto que estaba tratando. Sin embargo, en nuestro código tributario nada se dice al respecto. Entonces, si no existe esta limitación, el fisco podría iniciarlo más de una vez a este procedimiento de determinación de oficio, lo que nos parece que atenta contra la seguridad jurídica y contra la estabilidad, contra el principio de estabilidad y de certeza. Bueno, además estamos hablando de 90 días, y viene 90 días que se cuentan a partir de cuándo. Y 90 días, según el Código Tributario, debe contarse a partir de la fecha en que vence el plazo para producir las pruebas que hubiera ofrecido el contribuyente o de la fecha aquella en que se hubiera cumplimentado las medidas para mejor proveer. A partir de esos dos momentos deben contarse los 90 días. Pero, ¿qué pasa? En este caso, ustedes fácilmente pueden colegir que la ley ha omitido otras situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el contribuyente guarda silencio, no hace descargo y por ende no ofrece prueba al notificárselo de la vista? ¿Desde cuándo correrían los 90 días? Más allá de que cuando esto ocurre, es decir, en la práctica, cuando vence el 15 días y el contribuyente ha guardado silencio, lo que corresponde es declararlo en rebeldía y continuar el procedimiento, y que culmina siempre con la resolución. Sin embargo, acá vuelvo de nuevo, en los 90 días ante esta situación no está cubierto cómo se computan los 90 días. De la misma forma, por ejemplo, si yo hago un descargo y no ofrezco pruebas, o acompaño una documental, pero no ofrezco pruebas, tampoco se considera esta situación. Creo que en una reforma al Código Tributario debería aclararse esta situación, es decir, considero que los 90 días también deberían computarse a partir del vencimiento del término que tenía, del término de 15 días que tenía el contribuyente para ejercer el descargo cuando no lo hubiera efectuado y hubiera mantenido silencio, o bien cuando habiendo efectuado el descargo sin ofrecer prueba, los 90 días deberían computarse a partir de la fecha en que formuló ese descargo. Bueno, reitero, estas dos situaciones es lo que yo sugiero conforme a lo que se dispone en el ordenamiento nacional, pero que en nuestra provincia el Código Tributario ha omitido y bueno sería que se corrija en el futuro. Bueno, ahora es importante resaltar lo que establece en uno de sus párrafos el artículo 48, que para ser bien fidedigno lo vamos a leer. Es uno de los tantos párrafos que se compone este artículo. Dice así: no será necesario dictar resolución de determinación de oficio, la obligación tributaria, si antes de ese acto el contribuyente o responsable prestase su conformidad con la liquidación que se hubiera practicado la administración, allanándose y extinguiendo simultáneamente por los medios establecidos por este código las sumas correspondientes, lo que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada y pago fuera de término para el contribuyente o responsable y de una determinación de oficio para el fisco, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 55, 57 y 58. Fíjense, en el ordenamiento nacional está prevista esta situación, pero en los siguientes términos. Es decir, si antes de que, es decir, es una forma de terminación anómala del procedimiento de determinación de oficio, es decir, el procedimiento de determinación, el procedimiento administrativo debiera normalmente terminar con una resolución, es decir, con el dictado del acto administrativo. Pero como un modo de excepción que da la ley en este caso, nos dice que puede terminar
antes del dictado de la resolución, si el contribuyente presta conformidad y se allana a toda la liquidación efectuada por el contribuyente. En el ordenamiento nacional, fíjense que esto, en el régimen anterior a la reforma de la ley 27430, esto hacía de que el contribuyente que aceptaba los cargos, digamos, aceptaba los cargos, este, primero, digamos, también configuraba o generaba un doble efecto esta aceptación. Por un lado era declaración jurada del contribuyente y por otro lado determinación de oficio sin que haya la resolución que determina directamente el efecto de esta digamos, directamente esta aceptación tiene ese doble efecto jurídico. Es declaración jurada para el contribuyente y es determinación de oficio para el fisco. Pero además de ello, en el ordenamiento nacional, en el régimen anterior a la ley 27430, permitía que si el contribuyente daba conformidad en ese periodo, digamos, en que va de la vista hasta la determinación de oficio, se reducía la multa de la que pudiera ser objeto, sea por omisión o multa por defraudación, se reducía de pleno derecho a los 2/3 del mínimo legal. Y ya en el ordenamiento nacional, luego de la reforma a la ley 27430, este artículo 49, como saben ustedes, ha sido reformado y como estaría él, acá tendría una reducción del 50% por aplicación de este artículo 49. Es decir, fíjense dos cosas. Primero, el presupuesto es el mismo, no es el mismo, es parte, es parcialmente similar. ¿Por qué? Porque el ordenamiento nacional es suficiente con que el contribuyente acepte la pretensión fiscal formulada a través del cargo, es decir, y de la que se notificara a través de la vista. En cambio, en el ordenamiento provincial, para que no se dicte resolución y termine el procedimiento, se requieren dos cosas. Se requiere no solamente la aceptación por parte del contribuyente, sino también la extinción de la obligación liquidada por el fisco, es decir, el pago, como lo dice más adelante este mismo párrafo. Es decir, que nos está exigiendo dos cosas. Y la segunda, en realidad, atenta contra el espíritu de la norma, es decir, el espíritu de la norma, ¿cuál es? Es el de incentivar la economía procesal, es decir, si el contribuyente reconoce la materialidad de los hechos y se allana la pretensión fiscal, ¿para qué vamos a seguir con el procedimiento de determinación de oficio? En cambio, acá en el Código Tributario dice, no, además de allanarse, además de reconocer la materialidad de los hechos, etcétera, usted tiene que pagar. Y si no puede pagar, vamos a tener que seguir con el procedimiento hasta el final. O sea, ahí hay una falta, o sea, de alguna manera afecta la economía procesal, digamos. O sea, aumenta la burocracia. ¿Y por qué? Si él hace, y de manera innecesaria, porque esta exigencia es sobreabundante, porque si él acepta la pretensión fiscal y tiene los efectos de una declaración jurada, la misma es exigible. Es decir, que si el contribuyente no la paga, directamente este, puede exigirla judicialmente. Y además no tiene este beneficio de la reducción de la multa, como decíamos, como contempla la ley 1183, tanto antes como después de la reforma. Y además, otro aspecto, fíjense que dice que si él acepta la pretensión fiscal y paga la obligación determinada, va a servir como atenuante en la aplicación de la multa. Allá decía directamente una reducción lisillana. Y además de eso, dice una atenuante en la aplicación de las multas previstas en los artículos 55, 57 y 58. Acá, ¿qué comete el contribuyente? Normalmente, cuando se lleva adelante un procedimiento de determinación de oficio, también se instruye el sumario. ¿Para qué? Para que al finalizar el procedimiento administrativo, finalice también el sumario y la resolución contenga no solo la determinación de oficio, sino también la multa, que es en el caso que deba aplicarse. ¿Pero qué multa? La multa por infracción a la infracción material, digamos, pero no por infracciones formales. ¿Eh? Es decir, cuando se lleva adelante un procedimiento de determinación de oficio y si hay multa, la multa será por
una multa material, ya sea por omisión de impuestos o por defraudación, pero no por infracción a los deberes formales. Y sin embargo, erróneamente, el Código Tributario cita el artículo 55 en esta enumeración. Y si ustedes van al Código Tributario, van a ver que este artículo se refiere a las infracciones formales. Es decir, acá se incurre nuevamente en un nuevo error, como decíamos recién. Bueno, para terminar con el tema de la determinación de oficio, otro aspecto también es en cuanto a cómo esto se trasunta, cómo el principio, digamos, conocido en el Código de Procedimiento Administrativo como el principio de la estabilidad de los actos administrativos, es decir, que el acto administrativo, lo dice el Código de Procedimiento Administrativo y también el Código, la Ley de Procedimiento Nacional, que una vez notificada la determinación, el acto administrativo, digamos, del que hubiera nacido derecho subjetivo en favor del administrado, estos no pueden ser alterados. No pueden ser alterados salvo las excepciones que allí se prevé. Es decir, esto es lo que hace al principio de la estabilidad del acto administrativo, salvo las excepciones que se consagran, reitero, tanto en el Código de Procedimiento Administrativo de la provincia como también en la Ley de Procedimiento, Administrativo en el ordenamiento nacional. Pero de todas maneras, en la Ley 1183 y también en el Código tributario, a partir del artículo 49, también se alude a esta situación, es decir, en este caso a la estabilidad del acto administrativo por el cual se llevó adelante una determinación de oficio. ¿En qué sentido? En que una vez, y acá hay una diferencia, digamos, tanto en la ley 1183 como en el Código Tributario, si bien se consagra también el principio de la estabilidad del acto administrativo cuando se refiere a la determinación de oficio, lo hace con una diferencia. Bueno, una diferencia ya habla de que una vez que en materia, digamos, de derecho administrativo, para ser claro, el acto administrativo, una vez notificado, no puede ser modificado. En cambio, tanto en la ley 1183 como en el Código Tributario habla de que el acto administrativo, una vez firme, sin embargo, en la jurisprudencia siempre se atiende a la notificación. ¿Por qué? Porque la notificación es la que genera la eficacia del acto administrativo. Entonces diríamos que a pesar de lo que dice el Código Tributario, el acto administrativo, una vez notificado al contribuyente, no puede ser modificado en contra, salvo dos situaciones. La primera ya le hemos adelantado hace rato, es decir, cuando la determinación de oficio hubiera sido parcial y se hubieran dejado constancia de los elementos que han sido objeto de la evaluación, de la ponderación y de la fiscalización. Aclaro también que cuando en la determinación no se dice si ha sido total o parcial, se entiende que es total. Y por lo tanto, en ese caso no puede ser modificada. Entonces, por el contrario, si la resolución original dice que era parcial y cumple con esta condición en cuanto a enumerar todos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, puede ser modificada en contra del contribuyente cuando se base en otros aspectos no tenido en cuenta o considerado en la primera determinación. Y la segunda excepción que da también de la misma manera que la ley 1183, que el artículo 19 de la ley 1183, es cuando dice que hubiere error, omisión o dolo en la exhibición de lo que sirvieron de base en la determinación de anterior. Dice cuando existiere error, omisión o dolo en la exhibición de los que sirvieron de base en la declaración anterior. Acá no permite la ley que se modifique una resolución cuando el organismo fiscal ha incurrido en un error producto de la negligencia de sus funcionarios, de los intervinientes del mismo, sino cuando estos hubieran sido inducidos a error por un obrar culposo o doloso por parte del contribuyente. Esto fue producto de una causa Garat Enrique A. de fecha 28 de abril del año 1971, donde la Corte dijo esto, es decir, que únicamente cabe esta excepción cuando el error ha sido producto de una inducción por parte del contribuyente, es decir, cuando el contribuyente
actuando con dolo o culpa, indujo al administrador a errar, a equivocarse. Y no cuando éste per se comete el error. En este caso no podría modificar. Bueno, acá damos por terminado este tema y vamos a continuar en otro video con otros temas más.